bienvenidas, qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes en nuestro magazine femenino Revista Mujer. Si usted sufre de dolor en la zona lumbar, al sentarse, al acostarse, hoy hablaremos sobre hernias de disco, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen hoy para poder tratar estas lesiones de columna, ¿será que existe alguna cura? En breves minutos, quien nos brindará importantes orientaciones profesionales será nuestro especialista en el área de traumatología y ortopedia. Y por hablar de hernias, no solamente existen hernias de disco, sino también hernias abdominales. Así que los dejo ya con nuestro especialista en nuestro segmento de salud. Las hernias abdominales son orificios que se producen en cualquier parte de la cavidad abdominal por diversos motivos. Cuando estas aparecen, deben ser operadas. El esperar puede llevar a problemas serios, como por ejemplo que los intestinos se metan en estos orificios y se estrangulen, pudiendo producir un problema muy serio que puede llevar a la muerte, puede ser fatal. Es importante que cuide su salud y acuda a un especialista cuando se presenten. Este fue mi consejo de salud. Soy el doctor José Antonio Chávez. Excelente recomendación de nuestro cirujano y especialista en hernias abdominales, el doctor José Antonio Chávez. Recuerden que es mejor prevenir y acudir al especialista a tiempo para evitar problemas mayores. Este consejo y otros segmentos los compartimos en nuestras redes sociales semanalmente. Pueden buscarnos en Facebook, Revista Mujer NT. Hoy en día es muy frecuente que se acudan a las consultas médicas por lesiones en la columna, y esto no solo para personas en edad dorada, sino también jóvenes que tal vez por una mala práctica deportiva, levantar peso exagerado o algún accidente han sufrido de una lesión importante. Hoy vamos a hablar sobre hernias de disco y los tratamientos que hoy en día existen para tratar este problema. Y para recibir estas orientaciones profesionales, hoy nos acompaña el doctor José Figueredo. Él es especializado en el área de traumatología y ortopedia, a quien le damos ya una cordial bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Maya, por la invitación. Claro Para mí que sí. Es el gusto. Claro que sí. Vamos entonces ahora a iniciar ya con la primera pregunta, ¿no? Y aquí me gustaría que por favor tú nos indiques cómo está conformada, qué precioso que es el cuerpo humano, ¿no? Y tú has traído justamente algo aquí para mostrarnos cómo está conformada nuestra columna vertebral para luego poder entender las lesiones que se pueden presentar en la misma. Bien, bueno, la columna vertebral va desde la base del cráneo hasta la pelvis. Está conformada por muchos huesos y se subdivide en segmentos: segmento cervical, dorsal y lumbar. En el segmento cervical tenemos 7 vértebras. Las dos primeras son distintas a las demás. La primera es plana, llamada atlas, y la segunda es llamada axis. También se dice que es en forma de diente y es donde cae la primera vértebra y hace el movimiento circular del cuello. De la tercera vértebra cervical, o C3, a la C7, ya tiene sus cuerpos vertebrales, sus pedículos, sus apófisis transversas, que son unos cachitos óseos que van a los lados, y una apófisis espinosa que va en la parte posterior. Viene la región dorsal y la región lumbar, que es la que recibe la mayor carga y el soporte biomecánico de toda la estructura del organismo, ¿okay? Tenemos también lo que es el sacro y el coxis. El sacro es la unión, es la fusión de 5 vértebras y tiene forma triangular, teniendo el vértice hacia abajo, y tenemos el coxis, que es la unión de 3 huesitos. Entonces es una unión de muchos huesitos en total. Interesante, ¿no? Ahora, ya conociendo un poquito la anatomía de nuestra columna vertebral, cómo está formada, vamos a ver ya las lesiones que, según tu experiencia, ¿no? Tratas continuamente, a qué edad, cuáles son esas lesiones que se pueden presentar en la columna y qué tan recurrentes son y en personas de qué edad más o menos. Bien, según la Organización Mundial de la Salud, refiere que al año 12.000 personas tienen lesiones a nivel de columna vertebral, principalmente lesiones medulares.
las causas como tal son el 50% por accidentes de tránsito, 16% por caídas, agresiones físicas 12%, también accidentes laborales y lesiones deportivas. También existen lesiones vertebrales, estas se subdividen en estables o inestables. Las estables pueden ser fracturas, luxaciones o subluxaciones, y cuando son lesiones inestables es cuando hay compromiso a nivel ligamentario o un deterioro cognitivo o un deterioro neurológico como tal. Muy interesante, ¿no? Conocer las lesiones de la columna que se pueden sufrir a cualquier edad, inclusive por un accidente. Muchísimas gracias a nuestros amigos que también nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y nos escriben y nos mencionan aquí. Desde que practico el CrossFit o hago ejercicios de impacto, tengo dolor en mi columna baja. ¿Es necesario una consulta médica o me puedo automedicar? ¿Qué le podríamos recomendar? Bien, es buena pregunta. Generalmente las lesiones de columna baja o lesión de columna lumbar es por lesiones de ejercicios de impacto o lesiones de ejercicios de peso. Cuando se trata de CrossFit, se trata de aquellas personas que son profesionales o que están iniciando en ese deporte y no tienen una adecuada orientación deportiva. Mi recomendación es que no se automedique, que acuda a un especialista en traumatología y ortopedia o un neurocirujano para tratar la causa del problema y realizar un tratamiento individualizado. Ahí está la respuesta. Ahora vamos ya con una de estas afecciones que yo sé que algunos de nuestros amigos que nos están viendo la padecen, ¿no? ¿Qué es una hernia de disco, doctor? Una hernia de disco es una protrusión que comprime la raíz de un nervio, y eso puede causar una afectación neurológica tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Recordemos que el disco es una solución de fibrocartílago que tiene un anillo y un núcleo pulposo. Ese contenido es 88% de agua. Entonces, cuando el contenido del disco protruye, toca la raíz del nervio y produce una serie de afectación neurológica. Aquí en el demo anatómico de la columna vertebral vemos la estructura de fibrocartílago del disco, que es lo que permite la amortiguación de la columna. Vemos en color rojo como una protrusión o un abombamiento y toca la raíz del nervio, y eso produce una serie de dolor en extremidad inferior cuando se trata de columna lumbar y de extremidad superior cuando se trata de columna cervical. Qué interesante, ¿no? Justamente ya nos estás mencionando un poco de estos síntomas que se pueden relacionar a las hernias de disco. Adicionalmente, he escuchado que las personas que tienen hernias de disco tienen este dolor también en sus extremidades inferiores, se les amortigua las piernas. ¿Qué otro síntoma puede identificar que nosotros podamos estar padeciendo de estas hernias de disco? El principal síntoma es dolor. Hay personas que tienen hernias de disco y son asintomáticas, pero el principal y que nos lleva a una orientación de que hay una hernia de disco es cuando hay un dolor que se irradia a una extremidad superior o inferior. En este caso, el más común es la irradiación del miembro inferior por afectación del nervio ciático. Recordemos que el nervio ciático nace del plexo lumbar, va posterior inferior detrás del músculo piriforme y se dirige hacia la extremidad inferior. El paciente siente adormecimiento, sensación de pesadez y dolor en todo el trayecto del nervio ciático o parte del trayecto del nervio ciático. Entonces, el tratamiento se enfoca netamente en la base o en el inicio del problema, que en este caso es la columna lumbar, que es donde inicia el nervio ciático como tal. Muy interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica, no? Si yo, por ejemplo, me levanto, tengo este dolor, me duele por aquí, y hay muchas mujeres que se quejan del dolor lumbar, ¿no? ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Qué tengo yo que hacer para saber realmente que tengo una hernia de disco o tal vez otra afección a la columna? Bueno, el especialista, nosotros hacemos una historia clínica y hacemos un examen físico semiológico, hacemos maniobras semiológicas como puño-percusión. Al nosotros tocar la columna lumbar tenemos con certeza dónde está la localización del problema. Pero el estudio más específico como tal es a nivel imagenológico. Nosotros nos apoyamos con el examen imagenológico, en este caso es la resonancia magnética nuclear, que es lo que nos ubica exactamente dónde está la lesión del problema.
Muy interesante lo que nos menciona nuestro especialista, así que a realizarse estas imágenes para determinar si nosotros estamos padeciendo de estas hernias de disco. Al regresar veremos ya algunos tratamientos que pueden ayudar para quien sufre de hernias de disco. ¿Cuáles son los especialistas indicados en tratar una lesión de columna? Y estas y otras preguntas serán respondidas junto a nuestro especialista en traumatología y ortopedia que nos está acompañando el día de hoy. Vamos a hacer aquí una brevísima pausa y enseguida regresamos. Si tiene dolores en la zona lumbar, no puede perderse las recomendaciones que estaremos compartiendo junto a nuestro especialista en el área de traumatología, donde abordaremos el tema de hernias discales, por qué se presentan y cómo tratarlo. Además, en nuestro segmento de salud, el doctor José Antonio Chávez nos habla sobre hernias abdominales. No se pierdan nuestro magazine femenino. Yo los espero este miércoles en los siguientes horarios. De regreso ya en el último bloque de nuestro magazine femenino Revista Mujer, y es una alegría cada semana compartir temas que sé que están ayudando a muchas personas para cuidar mejor de su salud. Hoy hablando sobre hernias de disco y otras lesiones importantes que pueden surgir en nuestra columna, pero antes de continuar con estas orientaciones de nuestro profesional, como cada semana en nuestros espacios, también nos preocupamos de su salud espiritual. Esta guía de estudios sentimientos responde de forma clara a problemas como la ansiedad, depresión y puede llegar hasta ti de forma gratuita. Gracias al aporte generoso de nuestros ángeles de esperanza. Puedes descargarlo ya en www.estudielabiblia.com o solicitarlo de forma física para quien está en Sudamérica al número que aparece en pantalla. En el primer bloque hablamos sobre las lesiones de columna vertebral más frecuentes, las causas por las cuales se pueden presentar y además sobre hernias de disco. Estamos junto al doctor José Figueredo, él es especialista en el área de traumatología y ortopedia. Doctor, habíamos hablado justamente sobre hernias de disco, ¿no? Y usted mencionaba que se pueden presentar a cualquier edad porque puede realizarse un mal movimiento, ejercicios, prácticas deportivas muy fuertes y de repente cargamos un peso exagerado y tenemos ya esto. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar estas hernias de disco? Sí, bueno, hablar de una edad en específico nos puede ocurrir a cualquier edad. Pacientes adolescentes, adultos o algún accidente de tránsito donde existe una protrusión del disco, puede haber compresión a nivel de la parte nerviosa. ¿Quiénes son más propensos? Los fisicoculturistas, aquellas personas que practican ejercicio de pesa, aquellas personas que realizan esfuerzo físico mal realizado o incluso las amas de casa que levantan peso de una manera inadecuada, son propensas a cualquier lesión de columna vertebral. A tomar en cuenta estas consideraciones si levantamos pesos, si tenemos un trabajo también difícil donde estamos cargando, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que trabaja en bodega y que está levantando peso y necesitan tal vez utilizar algún tipo de instrumento para poder ayudar a su columna, ¿no? Una faja, alguna cosa. Correcto. Se utiliza soporte a nivel lumbar, que es una faja con protección lumbar, y se puede utilizar con tirantes para proteger también la columna dorsal. Todo depende de la patología que tenga el paciente y se le indica una faja en específico. Hay muchos tipos, la principal es aquella que tiene soporte lumbar. Excelente recomendación, y también para quienes les gusta realizar deporte, ¿no? Levantando pesas. Ahora, ¿qué tratamientos existen para tratar específicamente hernias de disco y para aquellos amigos que tal vez están sufriendo de este problema, ¿no? El principal tratamiento, bueno, recordemos que el 80% de las hernias no son quirúrgicas. Cuando el paciente nos llega con un dolor de hernia, el principal tratamiento es la ozonoterapia. La ozonoterapia es un gas analgésico antiinflamatorio de acción potente. Tiene 3 átomos de oxígeno. Se combina con una bombona de oxígeno directamente en el consultorio, se puede realizar y se infiltra en todo el segmento anatómico donde esté la lesión. No solamente donde esté la hernia, sino también alrededor del segmento anatómico donde esté la lesión.
Se puede utilizar a nivel paravertebral o a nivel intradiscal. A nivel paravertebral se infiltra previa asepsia, antisepsia y colocación de campos estériles. Se utilizan agujas 30G por 1,5, unas agujas largas aproximadamente de unos 7 centímetros, y se infiltran los paravertebrales colocando directamente el ozono en la zona. También se utiliza a nivel intradiscal, pero aquí se necesita un fluoroscopio o un arco en C y debe hacerse directamente en quirófano lo más aséptico posible. ¿Qué hace el ozono en la persona que tiene hernia? El ozono es un gas, un potente deshidratador. Cuando nosotros colocamos el ozono, la protrusión de disco se achica y hace una descompresión de la raíz del nervio. En este caso, el componente acuoso del núcleo pulposo es 88% de agua. Al colocar el gas, el contenido se achica y quita la compresión del nervio, que es lo que se quiere, y mejora la calidad de vida del paciente. ¿Cuánto dura, en este caso, el ozono en el cuerpo? Aproximadamente dura unos 8 meses. Se recomienda al paciente que haga refuerzo del tratamiento por lo menos cada 6 meses a 8 meses para evitar llegar a la crisis aguda del dolor, en este caso, de la hernia de disco. Muy interesante, ¿no? Ahí está un tipo de tratamiento para poder ayudar con aquellas hernias de disco. Nos escriben y nos dicen: tengo adormecimiento en mis piernas por una lesión de columna. ¿Me puede recomendar o me puede indicar si puedo colocarme esta terapia de ozono? Sí, sí se puede colocar terapia de ozono. Generalmente son pacientes que tienen compromiso del ciático. Hay compresión del ciático por afectación y por la clínica del paciente de adormecimiento, y depende del grado o del tipo de hernia, se le aplica la ozonoterapia. Si la hernia está extruida, ya automáticamente se hablaría de un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos se pueden hacer abiertos o mínimamente invasivos a nivel endoscópico. Se realizan en quirófano, por lo menos a nivel endoscópico es una incisión súper pequeña, se coloca una cámara y se colocan dispositivos súper pequeños para llegar a la hernia de disco y realizar la extracción de la hernia. Cuando es abierto se llega directo al foco de hernia y se hace el procedimiento quirúrgico. Ahora, en relación a lo que estábamos mencionando, ¿no? Esta terapia que se puede realizar a través de la ozonoterapia, ¿puede ser aplicada a cualquier paciente o hay alguna contraindicación? ¿Son todos candidatos para poder realizarse o puede ser personas que tal vez no puedan acceder a este tipo de tratamiento? Generalmente lo puede realizar se puede realizar a cualquier persona, pero en la literatura se dice que se debe tener cuidado con aquellas personas que son con patologías tiroideas o hipertensos. Deben ser totalmente controlados este tipo de comorbilidades y automáticamente se le puede realizar el tratamiento. Es un tratamiento súper noble. Hay otras literaturas europeas que dicen que no hay ningún tipo de contraindicación, pero sí se tiene que individualizar el paciente y se tiene que individualizar el tratamiento como tal. En tu experiencia realizando este tipo de terapias a tus pacientes que han sufrido de hernias de disco, ¿cuál sería, por ejemplo, la probabilidad? ¿Se curan definitivamente o cada cuánto tiene que realizarse el paciente estas aplicaciones de ozonoterapia para que pueda estar mejor en relación a hernias de disco? La hernia de disco, generalmente el ozono como tal dura unos 8 meses, por eso es que se le dice al paciente que se hagan cada 6 meses, pero en realidad no se cura como tal. En el mejor de los casos, la hernia se achica y queda en el sitio, pero si vuelve a protruir, vuelve a hacer una actividad física de esfuerzo y vuelve a protruir, es necesario colocar refuerzo en este tipo de pacientes. Entonces ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones para nuestros amigos que sufren de estas hernias discales? ¿Qué es lo que se debería realizar para que no se vuelva a aparecer este problema? Primero, educar al paciente, educarlo en la actividad que esté haciendo, si es una actividad deportiva, si es una actividad doméstica, siempre educar y proteger lo que es el segmento donde está la hernia, bien sea cervical o bien sea lumbar. Generalmente debe acudir a un especialista en traumatología y ortopedia o un neurocirujano que realice el tratamiento como tal, y si está haciendo una actividad deportiva debe utilizar especialistas o entrenadores que sean certificados. Personas que tengan hernias de disco, no ir a quiroprácticos que son personal de salud que hacen compresión y descompresión a nivel vertebral,
porque pueden complicar el cuadro clínico a nivel de aquellas personas que tengan hernias de disco. Entonces, si tienes hernias de disco, cuidado con la parte de quiropraxia. Si tienes dolor muscular, sí está indicada la quiropraxia. Si tienes rigidez, si tienes contractura muscular, si tienes estrés, puedes hacerlo porque se puede manipular. Pero si es hernia de disco, es necesario que lo vea un especialista en traumatología o, en su defecto, un neurocirujano. Muy interesante esta recomendación, ¿no? Porque a veces podemos sufrir un dolor muscular que, como dice el especialista, podemos acudir a este tipo de profesional, pero si su diagnóstico fue hernias de disco, es importante también acudir justamente a un traumatólogo, ¿no? Que son los especialistas más recomendados, ¿no? Correcto. Ahora, alternativas como la cirugía versus la ozonoterapia son las más adecuadas. Obviamente, ahí lo que va a depender muchísimo es la economía del paciente, ¿no? Porque sabemos que una cirugía puede ser mucho más costosa que una ozonoterapia. Más o menos aquí, porque nuestro programa también se transmite a diferentes países de Sudamérica, ¿no? El costo entre una cirugía versus una ozonoterapia, más o menos, ¿en cuánto está? El costo de la cirugía varía si es cirugía abierta o cirugía endoscópica. Si es una cirugía abierta de hernias de disco, por hacer una laminectomía descompresiva, se cobra aproximadamente unos de $8.000 a $10.000, dependiendo también de la clínica. Y si es a nivel endoscópico, puede llegar el costo hasta unos $40.000. La ozonoterapia es una terapia alternativa que es científicamente comprobada y el costo varía entre $70 a $150. Wow, es bastante la diferencia, ¿no? Ahora, para otras afecciones en la columna vertebral, ¿puede estar recomendado este tratamiento o únicamente para hernias de disco? Se recomiendan para afectaciones osteoarticulares, en este caso articulaciones que tengan dolor por enfermedades como la artritis reumatoide. Se puede utilizar a nivel de hombro, rodilla, tobillo, pero generalmente yo lo enfoco en las lesiones de columna vertebral, bien sea por ciatalgia o lumbalgia o personas que tienen hernias de disco. Ahora, para las personas que sufren mucho de dolor de espalda, adicionalmente a lo que tú nos has mencionado de estos tratamientos, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque viste, tal vez el colchón sería uno de esos problemas por los cuales hay mujeres que sufren de dolor de espalda, tal vez mamás que están dando de lactar a sus hijos, ¿no? El niño va creciendo y la mamá en esta posición, yo recuerdo que tenía mucho dolor de espalda, pero gracias a Dios era solamente muscular, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para quien está padeciendo de esto? En este caso, lo primordial es la postura, mantener una postura totalmente rígida. Si las personas están trabajando frente a un computador, debe mantener una postura totalmente adecuada y ergonómica. Y cuando se trata de dormir, se recomienda un colchón ortopédico lo más duro posible y no utilizar almohada. Principalmente cuando se tratan de lesiones de columna cervical, no utilizar una almohada si estás boca arriba. Generalmente no recomiendo dormir boca abajo y al dormir de lado se recomienda una almohada pequeña y un cojín abductor para abrir lo que es la angulación de la cadera. Ahora, para quien sufre de hernias de disco, ¿no? Después de realizarse este tratamiento de ozonoterapia, ¿cuál sería la recomendación para que ese paciente pueda realizar también en casa algún tipo de ejercicio, tal vez ya no levantar peso? La ama de casa que acostumbraba a barrer o levantar tal vez algún peso, ¿ya no debería hacerlo? Bien, en este caso se recomienda protección de la columna, bien sea cervical o lumbar, donde esté la lesión, con una faja, ¿okay?, que dé estabilidad. No realizar ejercicio físico sin la autorización o sin el monitoreo de un especialista o un entrenador que sea certificado. Y bueno, acudir a su especialista en traumatología o un neurocirujano que le haga un examen físico y le haga un diagnóstico individual. Perfecto. Realmente nuestro tiempo es corto. Hoy hemos visto sobre hernias discales. Una recomendación final que tú quieras dejarnos. Cuidarse en la alimentación, no levantar peso de manera exagerada si no eres un profesional. Y bueno, si tienes algún tipo de dolor, acudir a tu especialista en traumatología y ortopedia o un neurocirujano si tienes dolor a nivel lumbar.
Perfecto, ahí está la recomendación de nuestro profesional. Yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por habernos despejado estas dudas y conocer también las alternativas que tenemos para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Correcto, gracias a ti por la invitación y para mí estoy súper contento de estar aquí. Claro que sí. Yo quiero solamente despedir ya nuestro programa con un pensamiento positivo extraído de la Biblia. En Salmo 147:3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Que el Señor bendiga tu vida. Y esperamos que las recomendaciones que hemos compartido hoy aquí en nuestro programa hayan servido de ayuda para quien nos sintonizó. Si tú tienes una enfermedad, recuerda acudir también al especialista apropiado para poder prevenir luego futuros desgastes, especialmente a nivel de nuestra columna. Mi nombre es Maya Aguilar y nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Te dejo un grande abrazo.